Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Este es el día que el Señor nos gozaremos y alegraremos en Él. Es para mí un gozo y un privilegio poder ser de bendición a ustedes con estas meditaciones que me bendicen a mí primero y también le bendicen a ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la adoración. Tengo una pregunta para ustedes. Tengo una pregunta que yo también me la hago en mi propia conciencia, porque es importante saber esto. ¿Conoces al Dios que adoras? ¿Cuántas veces has mirado el cielo y te has preguntado si el Dios que adoras es realmente el Dios de la Biblia? ¿O sin darte cuenta has creado una imagen de Dios que se ajusta perfectamente a tus deseos y expectativas? Esta es la pregunta que sacudirá los cimientos de tu fe hoy, porque la verdad puede ser dolorosa pero también liberadora. Watchman Nee, en sus profundas meditaciones sobre la naturaleza de Dios, nos advierte a menudo del peligro de crear un Dios a nuestra imagen. Escribe: el hombre natural busca un Dios que le sea cómodo a su conciencia, en un Dios que exige una entrega total. Esta penetrante observación revela una verdad incómoda que muchos preferimos ignorar. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez te has encontrado negociando con Dios? Señor, si me das esto, haré aquello. O quizás has creado una versión de Dios que nunca se enoja por el pecado, que siempre aprueba tus decisiones o que existe principalmente para satisfacer tus necesidades. Si te identificas con alguna de estas actitudes, quizás estés entre los cristianos que adoran a un Dios creado por manos humanas, no al Dios vivo revelado en las Escrituras. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 1:25: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es eternamente alabado. Este sutil cambio ocurre en el silencio de nuestra mente, cuando decidimos qué atributos de Dios aceptamos y cuáles rechazamos. Esta forma moderna de idolatría es quizás lo más peligroso, porque es invisible. No construimos ídolos de madera ni de piedra, construimos conceptos e ideas, y estos ídolos conceptuales pueden ser más difíciles de identificar y abandonar. Considere la siguiente pregunta: ¿acepta al Dios que disciplina a quienes ama, como se afirma en Hebreos 12:6? ¿O prefiere un Dios que nunca te cause incomodidad? ¿Acepta al Dios que exige obediencia incluso cuando sus mandatos contradicen la cultura actual? ¿O prefiere un Dios que se adapta a los valores sociales cambiantes? Saber que conocer a Dios nos transforma. Si nuestro encuentro con Dios no nos transforma, es probable que simplemente estemos viendo un reflejo de nosotros mismos. El Dios verdadero desafía nuestras suposiciones, confronta nuestro egoísmo y nos llama a una vida de abnegación. En su obra El hombre espiritual, Nee escribe: a Dios no le interesa mejorar al hombre natural, busca crear un nuevo nombre en Cristo, un nuevo hombre en Cristo. Esta perspectiva radical desafía la idea común de que el cristianismo existe para hacernos mejores personas o más felices. En cambio, el verdadero propósito de Dios es crucificar al viejo hombre para que el nuevo pueda vivir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar a este Dios? Un Dios que puede pedir, como le pidió a Abraham, que sacrifiquemos lo que más amamos. Un Dios que, como le dijo a Pedro, nos guiará a donde no queremos ir. Un Dios que, como el Señor Jesús, requiere que tomemos nuestra cruz a diario. La dolorosa verdad es que muchos preferimos un Dios más conveniente, un Dios que existe para bendecir nuestros esfuerzos, sanar nuestras enfermedades y resolver nuestros problemas. Un Dios que en esencia es un medio para nuestros fines. Pero este no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo creado por nuestra necesidad de comodidad y seguridad. Watchman Nee reconoció esta tendencia en su propia vida y en la de los creyentes que los rodeaban. En sus sermones solía desafiar a sus oyentes a examinar si seguían al Dios verdadero o a una versión domesticada que no representaba una amenaza para su estilo de vida y sus ambiciones personales. El verdadero conocimiento de Dios, decía, siempre resulta en quebrantamiento. Si nuestro encuentro con Dios nunca nos ha dejado de rodillas, nunca nos ha hecho cuestionar profundamente nuestras motivaciones y deseos, entonces quizás no hayamos encontrado al Dios verdadero, sino simplemente un eco de nuestras propias voces. Isaías 55:8-9 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este Dios trascendente
no puede limitarse a nuestras categorías humanas y a nuestras expectativas limitadas. Entonces, ¿cómo podemos saber si adoramos al Dios verdadero o un ídolo de nuestra propia creación? Watchman Nee sugiere varias pruebas. Primero, el Dios verdadero siempre nos dirige a Cristo, no a nosotros mismos. Tu visión de Dios te hace sentir bien contigo mismo. Quizás estés adorando a un ídolo. El Dios verdadero nos lleva a morir a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir en nosotros. En Gálatas 2:20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo vivo, pero no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es la experiencia de quien ha encontrado el verdadero Dios. No un aumento de autoestima, sino una crucifixión del yo. En segundo lugar, el Dios verdadero exige obediencia, no solo emoción. Muchos confundimos las experiencias emocionales en la adoración con un encuentro genuino con Dios. Pero Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba del verdadero amor no es el sentimiento, sino la obediencia. He observado con frecuencia que muchos cristianos buscan experiencias espirituales, pero pocos buscan la cruz. La cruz no es una experiencia, es un camino. Es fácil buscar emociones espirituales. Es mucho más difícil recorrer el camino de la obediencia diaria. En tercer lugar, el Dios verdadero se conoce por su palabra, no por nuestras impresiones o sentimientos. En tiempos de confusión espiritual, siempre recurro a las Escrituras. La Biblia es el modelo por el cual deben juzgarse todas las experiencias espirituales. ¿Cuántos de nosotros hemos creado un Dios basándonos en nuestras propias ideas, en lugar de permitir que el Dios de las Escrituras nos moldee a su imagen? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Una cuarta prueba para nuestra adoración que sugiere es esta: el Dios verdadero siempre se glorifica a sí mismo, no a nosotros. En Isaías 42:8, Dios declara: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no cederé mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Si nuestra visión de Dios sirve principalmente para aumentar nuestra comodidad, prestigio o influencia, entonces no estamos adorando al Dios de la Biblia. Muchos movimientos cristianos modernos presentan un Dios que existe para hacernos prósperos, saludables y exitosos. Pero este no es el Dios que permitió que decapitaran a Juan el Bautista, que crucificaron a Pedro cabeza abajo, ni quien hizo sufrir a Pablo con un aguijón en la carne. El Dios verdadero a menudo permite el sufrimiento si este sirve a su propósito mayor de conformarnos a la imagen de Cristo. En la vida cristiana normal, como dijo Watchman Nee, Dios obra para liberarnos no solo del pecado, sino también de nosotros mismos. Este es un proceso doloroso que el falso Dios que creamos jamás exigiría. Es mucho más cómodo adorar a un Dios que solo nos bendice, nunca nos disciplina, que solo nos consuela, nunca nos desafía, que solo nos eleva, nunca nos humilla. Pablo escribe en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder supremo pertenece a Dios y no a nosotros. Bueno, el Dios verdadero a menudo nos mantiene débiles para que su poder se manifieste. Esto contradice directamente al Dios falso, que muchos preferimos, uno que siempre nos haría fuertes, exitosos y admirados. Watchman Nee pasó 20 años en prisiones comunistas por su fe. Este no es el resultado que cualquiera esperaría si adorara a un Dios que existe principalmente para nuestro beneficio y consuelo. Sin embargo, Nee comprendió que el Dios verdadero a menudo nos guía a través de pruebas severas para purificar nuestra fe y revelar su gloria. En 1 Pedro 1:6-7 leemos: en esto os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que la probada autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Dios verdadero permite las pruebas porque valora nuestra fe más que nuestra comodidad. En quinto lugar, el Dios verdadero nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Filipenses 1:6, Pablo escribe: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este Dios está comprometido con nuestra transformación, no con nuestra conveniencia. Es evidente que muchos cristianos buscan la salvación de Dios, pero se resisten a su santificación. Quieren perdón, pero no purificación. Desean el cielo, pero no la santidad. Esto es una clara señal de que adoran a un Dios hecho a su imagen. El Dios verdadero es fuego consumidor.
que consume todo lo que no se corresponde con su naturaleza santa. Este Dios no puede ser manipulado, controlado ni predicho. Opera según sus propios propósitos y planes, que a menudo difieren mucho de los nuestros. Isaías 29:16, el profeta advierte: ¿qué te pasa? ¿Será considerado el alfarero como el barro? ¿Acaso la obra de arte dirá de su hacedor, él no me hizo? ¿O la obra de arte dirá del que la formó, no tiene entendimiento? Nuevo. Cuando creemos en Dios a nuestra imagen, invertimos el orden de la creación. El barro intenta moldear al alfarero. Quizás la forma más común de idolatría moderna sea la creencia en un Dios sin ira. Los cristianos han creado un Dios que nunca se enoja por el pecado, que nunca juzga y que, en última instancia, salvará a todos independientemente de su respuesta a Cristo. Pero este no es el Dios de la Biblia. En Romanos 1:18, Pablo escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Dios verdadero siente una santa indignación contra el pecado y la injusticia. Ignorar este aspecto de su naturaleza es crear un Dios falso. Watchman Nee comprendió que la cruz de Cristo es la máxima demostración tanto del amor de Dios como de su ira. En la cruz vemos el amor de Dios que ofrece una solución a nuestro pecado y también su ira contra ese mismo pecado que exigió un sacrificio tan terrible. En el hombre espiritual, escribe Nee, la cruz no es solo el lugar donde el hombre encuentra el perdón, es también el lugar donde Dios satisface su justicia. Esta perspectiva equilibrada está ausente en muchas representaciones modernas de un Dios que es todo amor y nada de justicia, todo misericordia y nada de santidad. Entonces, si usted se encuentra entre el 85% que Watchman Nee observó adorando a un Dios de su propia creación, ¿qué debería hacer? Primero, arrepentirse. Reconozca que ha construido un ídolo conceptual basado en sus propios deseos y preferencias, en lugar de adorar al Dios revelado en las Escrituras. En segundo lugar, regrese a las Escrituras con una mente abierta. Permita que el Dios de la Biblia se revele en todos sus atributos, no solo con aquellos con los que se siente cómodo. Como solía decir Watchman Nee, necesitamos la Biblia completa, no solo las partes que nos agradan. En tercer lugar, están dispuestos a aceptar el desafío y la transformación. Encontrar al Dios verdadero nunca nos deja iguales. Él nos confronta, nos quebranta y nos reconstruye a imagen de su Hijo. Este es un proceso doloroso pero necesario. Ezequiel 14:3, Dios declara: estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro. ¿Debo permitirles que me consulten? Dios no responderá a quienes acuden a Él mientras aún se aferran a sus ídolos conceptuales. Él exige adoración exclusiva. Watchman Nee comprendió que el mayor obstáculo para conocer al Dios verdadero no es la ignorancia intelectual, sino la resistencia de su voluntad. No es que no podamos conocer a Dios, sino que a menudo no queremos conocerlo como realmente es, porque eso requeriría cambio y entrega en nosotros. En Juan 7:17, Jesús dice: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina de Dios es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Conocer a Dios comienza con la disposición a hacer su voluntad, no la nuestra. Es una rendición de la voluntad antes de la iluminación de la mente. En cuarto lugar, busque la comunión con quienes conocen al Dios verdadero. Watchman Nee enfatiza la importancia de la iglesia como cuerpo de Cristo, donde llegamos a conocer a Dios no solo individualmente, sino colectivamente. En su obra La vida cristiana normal, escribe: el propósito eterno de Dios se centra en la iglesia, no en individuos aislados. En quinto lugar, esté dispuestos a pagar el precio para conocer al Dios verdadero. Este conocimiento tiene un precio. Puede implicar el rechazo del mundo, la incomprensión de amigos y familiares y un camino de sufrimiento. Pero como escribió Pablo en Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Watchman Nee ejemplificó este compromiso en su propia vida. Sacrificó la comodidad, la libertad y en última instancia su propia vida por amor a Cristo. Comprendió que conocer al Dios verdadero vale cualquier precio. El contraste entre el Dios falso que hemos creado y el Dios verdadero de la Biblia es innegable. El Dios falso existe para servirnos. El Dios verdadero nos llama a servirle a Él. El Dios falso se conforma a nuestra preferencia. El Dios verdadero nos llama a adaptarnos a su voluntad. El Dios falso nunca exige más de lo que nos sentimos cómodos dando. El Dios verdadero lo exige todo.
En Mateo 16, 24, 25, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí o por causa de mí la hallará. Este es el llamado del Dios verdadero, no a la comodidad ni a la seguridad, sino a la abnegación y al sacrificio. He comprendido que este mensaje nunca sería popular. En un mundo obsesionado con la autorrealización y la autoexpresión, el llamado a negarse a uno mismo y seguir a Cristo parece anticuado e irracional. Sin embargo, los mártires se mantuvieron fieles a este mensaje, incluso cuando los llevó a prisión y finalmente a la muerte. ¿Estás listo para abandonar el Dios cómodo que has creado y encontrar al Dios verdadero y vivo? ¿Estás dispuesto a permitirle que destruya tus ideas preconcebidas y reconstruya tu comprensión según la verdad bíblica? ¿Estás dispuesto a seguirlo, incluso cuando te lleve a lugares a los que no quieres ir? Watchman Nee nos recuerda que el cristianismo genuino nunca es cómodo. Él escribe en el cristiano normal, que el cristiano normal no es solo alguien que se alimenta de Cristo, sino alguien que Cristo quebranta. Este quebrantamiento es a lo que nos refletimos cuando creamos un Dios a nuestra imagen, un Dios que nunca exige sacrificio de nuestros ídolos más queridos. En Éxodo 32, los israelitas crearon un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte persiguiendo la ley de Dios. Este ídolo físico representaba la misma tendencia que vemos hoy, la inclinación humana a crear un Dios que podamos ver, tocar y sobre todo controlar. El becerro de oro moderno quizás no está hecho de metal precioso, pero es igualmente idólatra. Un Dios hecho a nuestra imagen, que se ajusta a nuestras expectativas en lugar de transformarnos a su semejanza. Así como Moisés bajó del monte y confrontó a los israelitas con su idolatría, las palabras de Watchman Nee aún nos confrontan hoy. Nos llama a abandonar nuestros dioses inventados y encontrar al Dios verdadero, inmanejable e indomable. En la vida cristiana normal, Nee escribe, Dios nunca nos imparte conocimiento solo por el hecho de conocerlo, nos da conocimiento para que actuemos conforme a él. De hecho, esta afirmación desafía la idea común de que podemos conocer a Dios intelectualmente sin ser transformados por ese conocimiento. Conocer al Dios verdadero significa ser transformado por el encuentro con Moisés, cuyo rostro resplandeció tras aceptar la presencia de Dios, o Isaías, quien exclamó, ¡ay de mí!, al contemplar la santidad de Dios, o Pedro, quien cayó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Un encuentro genuino con Dios siempre resulta en transformación. ¿Te ha transformado tu conocimiento de Dios o lo has domesticado, reduciéndolo a un concepto cómodo que no desafía tu estilo de vida ni tus ambiciones? Estas son preguntas que Watchman Nee nos reta a considerar. Para concluir, recuerda las palabras de C.S. Lewis, contemporáneo de Watchman Nee, quien escribió, un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático o el diablo del infierno. Para las personas hoy en día, debes tomar una decisión, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. Asimismo, el Dios revelado en las Escrituras es o el Dios verdadero y vivo, digno de toda adoración y obediencia, o una invención humana que no merece nuestra devoción. No hay término medio, o adoramos al Dios que existe, o adoramos a un ídolo de nuestra propia creación. Yo he elegido adorar al Dios verdadero, incluso si no entiendo y tengo que sufrir en el proceso. Que nuestras vidas sean un testimonio del valor de conocer a Dios como realmente es, no como desearíamos que fuera. Al final de esta profunda reflexión, quiero agradecerles por haberme acompañado hasta ahora. Si este mensaje les conmovió, si reconocieron áreas en las que quizás hayan creado un Dios a su imagen, por favor, dejen un comentario diciendo, quiero conocer al Dios verdadero. Tu testimonio puede animar a otros que están en el mismo camino. Si este contenido ha clarificado tu vida espiritual, demuéstrale tu apoyo dándole un me gusta. Haz clic y continuemos juntos este viaje para descubrir al Dios verdadero. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guarde en la verdad de su palabra. Mis queridos amigos y hermanos, lloro al Señor que usted haya recibido la palabra de Dios. Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy confrontativa, pero Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Y él dijo, el que ama su vida más que lo que me ama a mí, no es digno de ser mi discípulo. Así que no veo ninguna contradicción
en que Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, en un Dios que se complace en darnos cosas buenas, en un Dios que se complace en salvarnos, en sanarnos y en prosperarnos. Pero a la misma vez es un Dios muy celoso con su gloria, muy celoso con su honor, el cual requiere que lo amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y que vivamos santamente para Él. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que es el mismo ayer y por los siglos. Y ahora en el nombre de Jesús yo pido que toda persona enferma sea sanada, toda persona caída se levante con la fe de Dios, que toda persona que por alguna razón está confundida, aleluya, le pida dirección al Espíritu Santo y le pregunta al Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios es un Dios muy personal y la exigencia que tienes para ti no las tiene para mí. Lo que le pide a Pedro no es lo que le pide a Juan, pero sí, cada uno de nosotros tendrá que responder ante sus exigencias y ante lo que Dios nos exige, porque Él es un Dios personal, no simplemente un Dios corporativo. Mis queridos amigos y hermanos, les amo y les bendigo. Que tengan un día maravilloso, lleno de la presencia de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.